Saludos, hoy vamos a hablar sobre la reencarnación, la metempsicosis y la transmigración. Hemos decidido realizar este video en cuanto a que más recientemente se ha hablado bastante sobre el tema de la reencarnación y asumirlo precisamente en muchas formas tradicionales del Oriente e incluso del Occidente más recientemente. Entonces queremos acotar cierta terminología, porque lamentablemente entonces se ha malentendido los términos de transmigración, que sería propiamente el término tradicional, con la metempsicosis, que es, si se quiere, un término inferior, ya lo vamos a explicar, con entonces la reencarnación, que es una occidentalización de estos términos de transmigración y metempsicosis. En pocas palabras, ha sido una confusión que se ha generado y que lamentablemente ha tomado más auge y más espacio de lo debido. Por eso hemos considerado importante hacer esta aclaratoria, hacer este video precisamente para aclarar todos estos conceptos. Lo primero que entonces vamos a hablar, en orden entonces de ideas, es de la transmigración. Quise traer este ejemplo de la propia Biblia, del Nuevo Testamento, en donde se hace referencia que San Juan el Bautista es precisamente Elías, ese Elías que había de venir. Esto muchos autores lo han asumido entonces como una reencarnación, es decir, que San Juan el Bautista sería la reencarnación de Elías. En este orden de ideas, si nosotros realmente nos vamos a la fuente, al principio, que tratan de develarnos los textos tradicionales, en este caso de la Biblia o incluso de los propios Vedas del hinduismo, cuando hablamos de seres como San Juan el Bautista, Elías, el mismo Jesucristo, Moisés, Abraham, etcétera, estamos hablando de seres muy particulares que no pueden ser comprendidos desde el punto de vista de la individualidad, es decir, de los hombres comunes que se encuentran circunscritos dentro de la individualidad, sino que realmente vienen a ejercer una función sagrada, una función divina en el mundo. Es en este orden de ideas que la transmigración realmente lo que viene a ser son funciones sagradas de Dios, es decir, oportunidades de Dios en este mundo para que se ejerza su voluntad, para que se ejerza precisamente su orden, su deseo. Entonces, es en este sentido y no en otro que podemos decir que San Juan el Bautista y Elías en distintos momentos históricos vienen a representar la misma función sagrada. Son extensiones, vamos a decirlo, del orden tradicional para este mundo que cíclicamente se repite. Es decir, siempre habrá alguien que represente la justicia, siempre habrá alguien que represente la misericordia, siempre habrá alguien que represente el orden, que represente la verdad, y así sucesivamente. Son atributos divinos de Dios que se expresan, que se manifiestan en este plano de existencia. Entonces, estamos hablando de algo que supera la individualidad. Es decir, no son individuos, sino que realmente son servicios. Entonces, los servicios divinos o los servicios de Dios siempre están presentes en el mundo, sea cual sea la época, sea cual sea el lugar. Es parte justamente del orden. Entonces, y de cómo Dios establece su orden. Entonces, la transmigración, y por eso lo vemos en el caso del hinduismo,
a través de Vishnu y de muchos otros seres, de deidades que son precisamente divinas, ejercen funciones y estas funciones han tomado distintos cuerpos, distintas representaciones a lo largo del tiempo. Entonces, no es que propiamente dicho Elías sea un individuo y que reencarnó en San Juan el Bautista, no, sino que ambos son profetas y ambos vienen a develar la verdad de Dios. Entonces es en este sentido, como profetas, que ellos representan la misma verdad, el mismo servicio, la misma misión, la misma función divina. ¿Ok? Entonces, en este orden de ideas que hablamos, como la transmigración, en el caso de las tradiciones, nos expresa que es algo que va muy por encima de las individualidades. Podemos poner como ejemplo las encarnaciones de Vishnu en el hinduismo, los nombres de los papas en nuestra propia iglesia católica. Por ejemplo, cuando nosotros decimos Benedicto XVI, estamos diciendo que es la 16ª oportunidad de Dios para restablecer la fe. Entonces, Benedicto precisamente simbólicamente representa el que restablece la fe. Por lo tanto, han habido 16 oportunidades en donde el servicio hacia Dios de restablecer la fe se ha manifestado en él. Esto es lo que representa entonces los nombres papales. Los verdaderos nombres también y funciones dentro de las escuelas iniciáticas, dentro de las escuelas esotéricas. Los nombres no es como decir un nombre común, son funciones, son misiones en sí mismas. Y las manifestaciones del ser en sí mismo, que son oportunidades de Dios en este mundo. Entonces, de nuevo, concluimos esta parte que cuando hablamos de transmigración, realmente estamos hablando de servicios divinos que se expresan en el mundo, sea cual sea la época, sea cual sea el lugar. Y como este servicio siempre está presente, por ejemplo, el de profetizar, por decir un ejemplo, entonces ha tomado distintas encarnaciones, pero es el servicio de Dios el que se encarna. Es la misericordia de Dios quien se encarna. Es la justicia de Dios quien se encarna. O es la verdad de Dios quien se encarna y así sucesivamente. Sus distintos atributos son los que se encarnan, no los individuos. Entonces, esto es lo primero que hay que acotar. Y finalizo porque, ¿qué ocurre? La falsa noción de democracia occidental moderna nos hace pensar que todos los seres y todas las personas somos iguales. Y es en este orden de ideas que se ha generado la confusión. Entonces, cuando un hombre común lee en los textos sagrados y ve que las funciones de Dios efectivamente han encarnado como servicios divinos, entonces él piensa que él también tiene que reencarnar y que él también tiene la misma autoría que tiene Dios, o sea que nosotros como hombres también, dentro de nuestras individualidades, nuestras características circunstanciales y contingentes, eso también tiene que reencarnar y tiene que repetirse. Y no hay nada más alejado a la noción de la tradición que es eso. De hecho, un pensamiento, si se quiere, hasta antitradicional, porque la individualidad no tiene por qué volver a repetirse, no tiene nada que aportar. El que pone el orden, en todo caso, es el verdadero ser, y este verdadero ser es el que se expresa y encarna a través de sus funciones sagradas. Entonces, esa falsa igualdad que nos hemos generado es lo que nos hace pensar que sí, que entonces yo también reencarno. No, yo no tengo para nada que reencarnar. Lo único que encarna es Dios, porque precisamente es espíritu. Y entonces, al hacerse materia, justamente se encarna. ¿Ok? Entonces, esto es parte de el error conceptual del paradigma que nosotros como occidentales traemos y pensamos entonces que nosotros también merecemos, al igual que Dios,
encarnar reiterativamente cuando ni siquiera, bueno, estamos ordenados. La segunda idea, y este es el concepto que hemos traído también a la discusión, es la metempsicosis. Es decir, las distintas escuelas tradicionales tenían conocimiento de lo que hemos identificado o denominado metempsicosis desde hace miles de años. Fíjense, la metempsicosis tiene dos aspectos, ¿okay? Dos acepciones. Y esto sí podemos ver que es lo que puede hoy en día, con ciertas ideas modernas de la ciencia moderna, con herramientas como la hipnosis, las regresiones, colocarte en estado alfa, en ciertos estados entonces de sumisión, ponerse en una suerte de apertura para entonces tratar de inmiscuirse en ciertos aspectos de la psique humana. ¿Okay? Ahora aquí sí estamos hablando de la individualidad, estamos hablando propiamente de nuestras características humanas. Entonces la metempsicosis tiene dos acepciones. La primera, que es la que vamos a explicar, es simple y llanamente la herencia genética que nosotros tenemos. Es decir, yo heredo información no solamente biológica, sino incluso de la memoria epigenética, es decir, de la memoria de mis padres, de mis abuelos, de mis ancestros. Es decir, es apenas ahora que la ciencia moderna, y por eso coloco la imagen del artículo científico que lo expresa así, es ahora, de 6.000 años después, incluso pudiéramos decir más todavía, de varios miles de años posteriormente, que la ciencia por fin está empezando a identificar que no solamente nosotros heredamos biológicamente el ADN de nuestros padres, sino que también heredamos lo que ellos han denominado memoria epigenética. Entonces los invito a que busquen esta información. Los animales, los insectos y nosotros mismos como seres humanos, obviamente, tenemos la capacidad de heredar información, aptitudes, actitudes, conocimientos, aprendizajes, experiencias de nuestros ancestros sin que nosotros los hayamos conocido. Es decir, yo puedo haber nacido y supongamos que mis padres manejaban muy bien carros y yo tengo una predisposición a manejar un vehículo, un carro, mejor que una persona cuyos padres jamás manejaron ningún vehículo. Así yo jamás haya conocido a mis padres. Es decir, ellos pudieron haber muerto, por decir algo, el día de mi nacimiento y me adoptan otras personas que tampoco saben manejar vehículos y yo tengo entonces esta predisposición natural, espontánea, innata de manejar entonces vehículos. Esto entonces de nuevo la ciencia se ha ido percatando de ello, pero nosotros hacemos aquí la aseveración con el tema de la reencarnación que se confunde entonces con la metempsicosis, que obviamente siempre va a ser del linaje, es decir, yo puedo recordar cosas, aprendizajes, conocimientos y experiencias, pero sí y solo sí venga de un ancestro mío, es decir, de mis antepasados directos, biológicos, consanguíneos, es decir, que comparten exactamente mi árbol genealógico. No puede ser de un ser, de un individuo, de una persona que venga de otra parte, ¿ok? Entonces, esto es importante aclararlo porque muchas de las cosas que hay, regresiones, hipnosis, cosas de estas, las personas suelen recordar, entre comillas, no es otra cosa que la memoria epigenética que naturalmente tienen todos los cuerpos biológicos, todos los seres, todos los animales, todos los insectos, ¿ok? Entonces, reiteramos, no confundir la reencarnación con la metempsicosis. Obviamente, a medida que nosotros vamos más hacia atrás en el árbol genealógico, nos vamos a conseguir con nuestra cuna,
con nuestra cuna, que es en África, donde surgieron precisamente los primeros hombres. Entonces, sí es cierto también que tenemos una raíz común, toda la humanidad. Entonces, por eso que de repente muchas cosas, bueno, se nos pueden hacer familiares, se nos pueden hacer afines. Sin embargo, insistimos y reiteramos que todo recuerdo que yo pueda tener es simplemente a través de una conexión directa, consanguínea, con mis ancestros. No de personas que no tengan nada que ver con mi árbol genealógico. La segunda acepción de la metempsicosis, a falta, lamentablemente, de otra terminología tradicional, es casos muy particulares, casos de excepciones muy puntuales que la ciencia moderna también ha venido registrando y que efectivamente pudiéramos decir que tiene algo de certeza, pero no en la interpretación que ellos están haciendo. O sea, algo de certeza en los datos, más no en las conclusiones. ¿Qué ocurre? Resulta que los individuos, la individualidad, cuando una persona fallece en sus estados póstumos del ser, se disgrega toda su campo, vamos a decirlo, psíquico, así como obviamente el físico, ¿no? Entonces sabemos, bueno, lo que ocurre con el cadáver, con el cuerpo, el proceso entonces de descomposición, y lo mismo ocurre también con la psique. No así con el alma superior. El alma superior obviamente asciende a otros estados de existencia. Pero la parte más inferior de nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, traumas, apegos, adversiones, etcétera, etcétera, todo eso se va disgregando, todo ese componente psíquico se empieza a disolver en el ambiente, ¿ok? En el ambiente que está allí. Nosotros, los humanos, naturalmente, estamos, vamos a decirlo, concebidos en nuestra estructura psíquica para que nada de esto que se está disolviendo percole en nosotros, es decir, en nuestra psique, en nuestra individualidad. De alguna manera tenemos una defensa, unos parámetros de defensa que nos protegen ante esto. Sin embargo, puede darse el escenario de personas que tengan algún defecto en su campo precisamente psíquico, alguna fisura, alguna fractura, y que aquí entonces sí pueda percolar y pueda permear parte de este corpus psíquico, parte de este sobrante psíquico, de este ruido o de esta larva, y pueda incluso ingresar en la psique del individuo, pero como un objeto totalmente alóctono, como un objeto totalmente ajeno, extraño, foráneo, ¿ok? No es, insistimos en esto, no es una reencarnación, no es algo de una vida, no, es un fragmento psíquico de otra persona que falleció y lamentablemente este individuo que estaba de repente pasando por allí, se le fue inculcado parte de este corpus psíquico. Esto generalmente ocurre en las primeras edades, cuando él es un bebé, cuando es un niño pequeño, pero cuando ya este individuo que se le percoló este corpus psíquico ya cumple 7 años, 8 años, 10 años, a más tardar 12 años, entonces ya este individuo puede poco a poco ir disolviendo el corpus psíquico hasta que prácticamente sea inexistente y ya no quede nada. Y lo va expulsando poco a poco de su propia individualidad, porque efectivamente es un cuerpo ajeno, ¿ok? Entonces, por eso nosotros acotamos que no es de extrañar que muchos de estas anécdotas que se han registrado científicamente de estos niños, cuando ya son adolescentes, cuando ya están en la pubertad o cuando ya incluso son hombres y mujeres adultos y adultas,
entonces ya no tengan ningún tipo de conexión ni de recuerdo con nada de esto. Entonces, es en este sentido que nosotros decimos que efectivamente es un cuerpo ajeno y ya después se va a perder ese cuerpo totalmente ajeno. Entonces, por eso que muchos científicos entonces se frustran cuando ya la persona es adulta y no consiguen mayor información, mayores detalles. Efectivamente, tenemos que decir que puede tener un grupo de detalles esta persona, este individuo, de las experiencias del fallecido, en donde pueda decir cosas muy precisas que solamente el fallecido sabía y conocía. Esto efectivamente es así, pero acotamos, insistimos, es porque es un sobrante psíquico inferior. Siempre es importante, y esta es otra parte de las advertencias, siempre es el corpus inferior, nunca será el superior. Por eso es que vemos que muchos de los niños que tienen estas anécdotas siempre hablan de procesos traumáticos, siempre hablan de procesos y de cosas que son más bien dañinas, que son fuertes para manejar incluso para un pobre niño, vamos a decirlo, que se está formando, que se está criando. Entonces, casi siempre son traumas, cosas que quedaron muy impregnados en la parte más inferior de la psique, que es la que es más propensa, vamos a decirlo así, a que pueda ser percibido por una alma que tenga una fisura. ¿Por qué? Porque justamente la parte superior del alma del fallecido es la que asciende y se sublima y más bien se transmuta en energía espiritual más elevada. Lo que se parece más al cuerpo, que es lo más denso, lo más material, lo más físico, es lo que se queda en este plano precisamente un periodo de tiempo prudencial. Y lamentablemente una persona con una fisura entonces lo absorbe. Pero insistimos, es lo más denso. Por eso es que casi siempre todas las experiencias, anécdotas, registros que se tengan de datos de estos niños que hablan con lujo de detalles de cosas de un fallecido, en el 95% de los casos siempre serán experiencias negativas, traumáticas y cosas que son bastante densas dentro de la psique, no cosas sutiles. Entonces, de hecho, incluso a veces asociados directamente al proceso de su muerte. Si el momento en que el cuerpo del fallecido tuvo la experiencia en donde perdió la vida. Generalmente en procesos traumáticos, procesos bastante fuertes. Entonces, por eso es que estos niños recuerdan esto así. Entonces, de nuevo, insistimos, nada que ver con la idea de la reencarnación. No hay nada interesante ni agradable que estar haciendo de recordar allí, porque primero es un cuerpo ajeno y segundo es la parte más inferior de esa persona. Es lo que incluso esa misma persona es lo primero que borró cuando pasó los estados póstumos del ser. Es decir, es lo primero que se erradicó, que se eliminó, que se despojó y lamentable quedó allí en ese ambiente y lamentablemente otra persona luego lo persiguió. Entonces, esto con respecto a la segunda acepción de la metempsicosis. Pasamos entonces a otras ideas que tienen que ver con esto último que hemos hablado. Y es justamente la pregunta de quién soy yo. ¿Quién soy? ¿Quién es el verdadero ser? ¿Y quién es el protagonista? Aquí de nuevo ponemos el mapa del alma, en donde vemos la estructura de lo que significa el hombre, en toda la terminología más amplia posible, en donde están los estados superiores del ser, los estados intermedios, los estados inferiores del ser. Entonces, dependiendo de nuestra conciencia, de en dónde nos identifiquemos nosotros, es que cabe esta pregunta. Entonces, ¿quién soy yo? ¿Quién es el protagonista? ¿Es el verdadero ser? ¿Es Dios? ¿O es mi individualidad?
Y dentro de mi individualidad, a su vez, se desglosa en varias partes. Aquí pongo, por ejemplo, los 7 chakras, para simplificar el mapa del alma. En los 7 chakras, mi estado de conciencia, ¿en dónde se encuentra? En el chakra de la corona, en el chakra del tercer ojo, el laringio, de la garganta, del corazón, plexo solar, o los más inferiores. ¿Por qué? Porque efectivamente, si mi centro de conciencia está en la parte más inferior, entonces esto es lo que hemos dicho, que a través de la segunda sección de metempsicosis se puede disgregar y entonces otra persona lo va a asumir. Ahora la pregunta es, bueno, yo me identifico con eso. Yo quiero ser representado, ubicado, mi conciencia está justamente en esos estados inferiores del ser, lo que sería más parecido justamente a los infiernos. O yo quiero identificarme con lo elevado, con lo sutil, con lo trascendental, con el verdadero ser, con los estados superiores, estados angélicos de mi individualidad, con justamente aquella oportunidad de Dios que cada uno de nosotros es. Esa potencia que tenemos nosotros en conectarnos e identificarnos con una función sagrada, que a medida que la cumplamos, seamos parte de la gran obra y en ese momento parte del todo. Entonces, o yo me sigo aferrando al falso yo, al ego, a la individualidad. Entonces, esta es una pregunta clave porque en función de esto es que viene la discusión entonces de la reencarnación. Entonces, ¿quién soy yo? Yo soy una oportunidad de Dios para ejercer una función en el mundo y poner orden en el caos y traer la luz, reunir lo disperso. O yo soy una circunstancia, una contingencia, una probabilidad dentro del caos y que simple y llanamente quiero que eso se repita y se repita reiteradamente, sin sentido. Entonces, hasta los propios orientales reconocen que el fin último, después de varias reencarnaciones mal entendidas, hemos mencionado, en función de todo lo que estamos hablando en este video, el fin último, en última instancia, es justamente dejar de reencarnar, porque ellos mismos reconocen que efectivamente los estados inferiores es lo que estaría en todo caso reencarnando para ellos, que para nosotros ni siquiera eso es así. Son lastres y corpus psíquicos del proceso de disgregación de los estados póstumos del ser. Entonces, hasta ellos mismos reconocen que eso es inferior. Entonces, la individualidad no tiene nada que añorar, nada que esperar de esta supuesta reencarnación que nada ofrece desde el punto de vista incluso funcional o pragmático. Es decir, ni siquiera las propias tradiciones que creen en la reencarnación le pueden sacar un provecho a esto, salvo el hecho de reconocer tu propia limitante de que no has terminado de identificarte con lo que sí debes identificarte, que no es tu individualidad llena de contingencias y circunstancias, sino que en todo caso es el verdadero ser, en todo caso es la verdad, en todo caso es el orden, en todo caso es la función sagrada, el servicio divino que venimos aquí a ofrecer. Eso es con lo que debemos identificarnos. Entonces, insisto, hasta las propias formas tradicionales que creen en la reencarnación reconocen su propia limitante. Obviamente para nosotros es peor aún el escenario, porque identificamos que esto que está, entre comillas, reencarnando, en el segundo caso de la metempsicosis, realmente no es otra cosa que los estados inferiores de un individuo que ya falleció. Entonces, la gran pregunta es, ¿dónde se encuentra mi estado de conciencia? ¿En cuál de estos chakras me quiero identificar yo?
en cuál estoy precisamente ubicándome para seguir ascendiendo o quiero más bien seguir descendiendo. Esa es la pregunta que cada quien se tiene que responder. Fíjense, un tema que es lo que nos trae entonces y nos aborda a este punto. Entonces, ¿con qué me identifico? Realmente lo hemos mencionado en otros escenarios. Dios es el todo, es el gran uno, es como el todo se hace uno y al mismo tiempo es la potencialidad infinita del ser y del no ser. Entonces, Dios se contiene a sí mismo dentro de las posibilidades infinitas en donde Él puede definirse como un ser o incluso como un no ser. Obviamente la manifestación está circunscrita dentro del ser y a su vez el universo, el mundo, la cosmología, la cosmogonía dentro del ser, dentro de la manifestación y después viene la consecuencia de la existencia. Entonces, el individuo cuando fallece, pasa a los estados póstumos del ser, él se encuentra cara a cara con lo infinito que es Dios, con sus posibilidades infinitas. Pero el individuo solamente va a poder reconocer aquello que él en vida tuvo la capacidad de comprender. Es decir, lo que él pudo justamente reconocer es con lo que él podrá identificarse. Es así como entonces una persona que hace cosas malas, por así decirlo, que está acostumbrado, habituado a hacer cosas malas, ante la posibilidad infinita del ser y del no ser, solamente se va a identificar y va a reconocer todas aquellas cosas que sean negativas. Por ejemplo, la paranoia, el miedo, el sentimiento de venganza, etcétera, el sentimiento de odio y así. Entonces la persona se va a identificar con esto. En este mismo momento, esta persona se está generando su propio infierno, porque tu juez será el dictamen de tu propia conciencia. Es decir, que será tu propia conciencia en función de lo que reconoce, en función de lo que recuerda, en función de lo que se identifica con lo que comprende, que él va entonces poder asimilar dentro de la infinitud lo que él sabe. Y si son cosas malas, entonces se identificará con todo lo malo. Él mismo se está creando su propio infierno a su propia justa medida. Obviamente las individualidades, tampoco hay que, vamos a decirlo, decir que son infinitas las posibilidades, porque realmente la individualidad está bastante restringida. Por más que nosotros nos creamos muy diferentes, realmente las individualidades son más parecidas y más caracterizadas de lo que nosotros mismos quisiéramos reconocer. Entonces, por eso es que se ha hablado de varios tipos de infiernos, porque realmente entonces, a pesar de que la individualidad es indeterminada, no es infinita. No es lo mismo infinito que indeterminado. Dios es infinito, pero la individualidad es indeterminada. Entonces, nuestras individualidades terminan entonces aglomerándose en ciertas características que lo hacen ser común. Entonces, en este orden de ideas que se puede hablar de ciertos infiernos con nombre y apellido, ¿okay? En función de las características psíquicas, mentales y emocionales de ese individuo, de esa individualidad. Entonces, el purgatorio no sería otra cosa que una persona que se identifica con cosas que en vida no fueron ni buenas ni malas, fueron regulares. Por ejemplo, bueno, a mí me gusta viajar, entonces conocer varios países y saber de su cultura gastronómica, de sus artes, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso no te va a hacer ni ir al cielo ni ir al infierno, sino que va a estar horizontalmente a propósito del hinduismo en rajas de
de manera indeterminada, ojo, no infinita, sino indeterminada. Aquellas personas que piden, entonces, se identificaron con lo bueno, que comprendieron lo bueno, entonces son los que se identifican con el cielo. Y son entonces los que estarían pasando este primer cielo, que los cielos también están ordenados y jerarquizados, como hemos indicado, en función de los grados de conciencia, en función de los grados de realización espiritual, qué tan elevado, qué tan avanzado me identifiqué yo con la gran verdad, con el orden, con su justicia, con su amor, con su misericordia, con el bien, con el ser e incluso con el no ser, con el principio metafísico, con la potencialidad infinita de Dios. Entonces, en función de esto, que los individuos se van a identificar con este escenario armónico de sattva. Entonces los tenemos algunos en tamas, en los infiernos, otros en rajas, tipo purgatorio, y otros en sattva, tipo cielos, los que buscan identificarse con lo elevado. Entonces, la diferencia es que al no tener cuerpo, el cuerpo, si de repente yo estoy sufriendo mucho, bueno, me desmayo. Y como mecanismo de defensa, vamos a decirlo así, me desactivo, me desenchufo. Pero si no tengo cuerpo, entonces este sufrimiento no tiene cómo cesar. Y por eso es que el infierno es este sufrir eterno, indeterminado, en donde la individualidad se queda pregnada del odio o del miedo, de la paranoia, del temor, etcétera, etcétera, de manera indeterminada. Y como no hay tiempo, entonces sin tiempo. Entonces esto es lo terrible, justamente. Entonces, la conciencia se identifica con alguno de estos escenarios ante la universalidad infinita del ser, de Dios, del todo, del gran uno, y luego lo demás se va disgregando. Entonces, a partir de ese centro de conciencia, de ese núcleo, de ese nudo que se identifica allí, lo demás empieza a disolverse, porque lo demás no soy yo, no tiene que ver conmigo. Entonces, esto es realmente el proceso, vamos a decirlo, de los estados póstumos del ser, de cómo la individualidad va entonces conectándose gradualmente con el ser. Con respecto a la existencia, para que haya existencia, tiene que darse estos 5 parámetros. Es decir, tengo que tener materia, obviamente, un cuerpo, tengo que estar con una forma, tengo que tener un espacio y un tiempo determinado, y entonces el atributo más elevado es la vida, y tengo que tener vida, obviamente. Que traemos esta última lámina porque puede ser de aquí que se trajo entonces la confusión con la reencarnación. ¿Por qué? Porque efectivamente todo ser que pertenece a este plano de existencia está circunscrito dentro de estos 5 principios, es decir, la materia, la forma, el espacio, el tiempo y la vida, en donde jerárquicamente la vida está por encima de las otras 4. Es decir, que yo tengo vida antes de tener cuerpo, yo tengo vida antes de tener forma, yo tengo vida antes de tener espacio y antes de tener tiempo. Ya la vida existía incluso antes de la creación del propio universo. Eso es algo que la tradición plantea en todas las formas tradicionales. La ciencia todavía no ha llegado a este punto, porque bueno, todavía hay paradigmas con respecto a la concepción de la vida misma en sí, o sea, del concepto vida, qué significa la vida. Pero para nosotros, la esencia de la vida como tal, lo que hace que las cosas estén vivas, vivificadas, y en nombre de Dios, vamos a decirlo así, en la esfera de Jogma, para el árbol sefirótico de los cabalistas, es la segunda esfera después de Keter, es decir, después de la conciencia pura, viene la vida. Entonces, este atributo que hemos mencionado es superior a todos los otros, que
son los necesarios para que se dé la existencia. Entonces, es en este sentido que desde el punto de vista tradicional, alguien pudiera decir, bueno, pero si la vida es superior a las otras, yo puedo tener la misma vida más allá del espacio, más allá del tiempo, más allá de la forma y más allá de la materia. Y esto es cierto. Entonces, por eso es que muchas personas pueden considerar, bueno, pues entonces sí existe la reencarnación, porque esa vida es previo a la materia, es decir, al cuerpo, al lugar y a la época, ¿ok? Y a la cultura, a la sociedad, etcétera, que se haya encontrado esa existencia. Entonces, esto es verdad. Pero entonces aquí queremos traer estas ideas. Primero, diferenciar la experiencia de la vivencia, porque de nuevo, lo que yo me identifique es lo que me va a decir hacia dónde voy. Es decir, la vida busca ascender su camino de retorno y la vivencia es lo que hace que yo recuerde quién soy realmente. Y yo soy realmente el verdadero ser, parte del verdadero ser, parte del todo. Entonces, la vivencia es más bien es una reminiscencia, es un recuerdo a mi origen. Mientras que la experiencia, fíjense que X, que es fuera, representa afuera, más bien me está diciendo que son todas aquellas cosas que yo viva dentro de las circunstancias, dentro de la contingencia, dentro de la multiplicidad, dentro de la dualidad. Entonces no me reintegran al ser, sino que más bien me alejan de él. Entonces, porque en vez de reconocerme en el uno, más bien entonces me disgrego y me separo cada vez más del uno. Entonces uno va en sentido hacia el centro y otro hacia afuera. Hacemos esta acotación porque se ha pensado también que entonces, bueno, si yo reencarno, entonces yo paso por experiencias y no sé qué más, y entonces la vida misma es como una gran escuela. No. Si fuese esto así, entonces las personas que viven en las cárceles, los asesinos, los ladrones, los delincuentes, digamos, ellos tienen más experiencias que cualquiera de nosotros. Han pasado por muchas situaciones. Eso no significa que ellos hayan aprendido, ni que hayan mejorado, ni que hayan nada por el estilo. De repente, uno que otro sí, pero una gran proporción de individualidades seguramente no. Entonces, la experiencia por sí sola no garantiza el aprendizaje. Lo que se supone que estamos aprendiendo, que al final del día no es otra cosa, insistimos en ello, no es otra cosa que recordar que el retorno al origen, que volver a ser uno con el Creador. Eso es lo que en todo caso tendríamos que aprender, si lo ponemos en una sola frase. No es aprender cosas por aprender cosas, en la multiplicidad o incluso en error, en cosas que disgregan, sino aprender lo que es el recuerdo, recordar de dónde venimos y quiénes somos y a dónde vamos. Eso es en todo caso lo que yo debería aprender, en última instancia, no una experiencia común. Entonces, hacemos esta aclaratoria porque entonces muchas personas que hablan de la reencarnación, entonces piensan que, bueno, tienen que pasar por experiencia y que no sé qué más, y que la vida, y que solamente el mero hecho de vivir ya es más que el requisito suficiente para entonces la próxima vida supuestamente avanzar. Y no hay nada más alejado que ello, incluso insistimos, es una idea incluso hasta antitradicional, porque incluso hasta para los propios orientales y muchas de estas personas que consideran la reencarnación, yo más bien debo en todo caso es identificarme con el orden y dejar de reencarnar, ¿ok? Entonces, para nada sirven las experiencias, más bien tendrían que ser las vivencias las que me llevan al centro. Y en este sentido, entonces que quiero restaurar el concepto de vida. No es la vida de la individualidad, es el germen de la vida que es Dios mismo. Hay un autor que me gusta mucho siempre recordar que se llama René Guénon, que él dedica un capítulo de Verbum Lux et Vita, verbo, luz y vida, en donde él mismo identifica que la mejor expresión del espíritu es la vida. Por lo tanto,
la acepción que yo quiero dar no es vida por decir vida, como lo entiende la ciencia profana. No, es vida en cuanto a que es espíritu, en cuanto a que es Dios mismo quien nos da el hálito de la vida, el hálito de la capacidad de poder vivir. Nuestra vida es prestada, nuestra vida realmente es de Dios mismo. Nosotros no vivimos por nosotros mismos, ni siquiera nos procreamos a nosotros mismos. Estamos aquí por una cadena ininterrumpida de vida. Entonces es en este sentido, por eso insisto siempre, hay que ir a la fuente de los conceptos, porque si no, llegamos a conclusiones erróneas. Entonces no es la vida vista desde abajo, sino la vida vista desde Dios, como el vivificador y el que da vida. Entonces esta es la vida de la que estamos hablando, que es eterna, que existe antes de que exista el universo. Esta es la vida de la que hablamos. Entonces, en este orden de ideas, sí, efectivamente la vida es superior, pero no la vida de la individualidad, sino la vida vivificante, la que Dios mismo nos emana. Esa es la vida de la que yo quiero hablar. Finalmente, con respecto a la experiencia, para acotar esta última idea, también es menester aclarar que no es lo mismo el mundo como se concebía en muchos de estos textos sagrados del hinduismo, más antiguamente, hace 6.000 años, 4.000 años, incluso 3.000 años, en donde la sociedad era más ordenada y era tradicional. Entonces, los seres, las individualidades que coexistían en esta sociedad tradicional, obviamente estaban más ordenados. Y lo que ellos hacían, vamos a decirlo en esta frase, simplemente vivir o simplemente subsistir o simplemente estar en armonía con su entorno, con su sociedad, con su cultura, con su familia, con su entorno, era de una manera ordenada y era de una manera tradicional. Hoy en día, a medida que los yugas han venido avanzando, del Kripta Yuga al Tetra Yuga, al Dapara Yuga, hasta el Kali Yuga, que es donde nos encontramos ahora, la época de oscuridad, la época en donde precisamente hemos perdido el recuerdo, la época del olvido, es que entonces estamos hablando de una cultura y una sociedad no tradicional, incluso en algunos aspectos antitradicional. Entonces, el mero hecho de vivir por vivir en una sociedad antitradicional es que exista la mayor probabilidad de que yo actúe normalmente en esta sociedad que está configurada así, de una manera antitradicional. Es decir, que mis costumbres, mis hábitos, mi día a día está llevándome más cercano, en todo caso, a la negación del verdadero ser y a la disolución y a la multiplicidad, que realmente este recordis, esta vivencia que hemos dicho, que es la verdadera vida que me lleva al camino de retorno. Entonces, aquí hacemos la acotación de que en el presente, en la sociedad occidental moderna, que ya ha ido penetrando incluso en las culturas orientales, es decir, ya ha dominado a China y a la India y ya le ha ido impregnando su cosmovisión, sus paradigmas y lamentablemente también sus grandes errores antitradicionales, que ha ido percolando poco a poco. Entonces ya el hecho de yo decir que simplemente estoy viviendo una vida y ya, que estoy aprendiendo experiencias, no es suficiente, porque en esta sociedad actual más bien estaría actuando de manera antitradicional. Más bien me estoy cayendo en la multiplicidad y me estoy alejando de mi camino de retorno. Entonces, en esencia, pienso que debemos en todo caso cumplir nuestra misión, saber quiénes somos, y solamente a través de nuestra función sagrada es que podemos reencontrarnos con
nuestro verdadero ser, reconociendo quiénes somos y haciendo lo que somos. Un árbol de naranjas da naranjas. Entonces, en este orden de ideas, este árbol obviamente tradicional, en un árbol obviamente dentro de lo que me va a llevar al camino de retorno, una función sagrada obviamente es un servicio de Dios, una función divina, no es algo circunstancial y contingente, no es un capricho, no es algo de la multiplicidad. Las funciones sagradas son precisamente las mismas que se han venido planteando de manera reiterativa en todas las tradiciones y de todas las culturas en el mundo, en todas las épocas, en todas las latitudes. Entonces no son misiones y funciones inventadas, son, y por eso es que más bien se encarna, y por eso es que más bien se repite lo que hemos hablado de San Juan y de Elías. Se repite porque más bien son las mismas cosas que Dios siempre ha hecho para ordenar el mundo. Entonces, en este orden de ideas, solamente identificándome en estas funciones es que realmente puedo realizar el camino de retorno y es que realmente puedo entonces escapar del círculo del samsara y de las eternas en supuestas reencarnaciones que al final del día realmente son los estados de la metempsicosis. Lo único que vale la pena en todo caso es la transmigración, identificarme con mi función sagrada.